Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más saludarles por este medio. Esperamos se encuentren bien en compañía de los suyos. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es diferentes tipos de sacerdotes. En la escritura, como vamos a verlo en esta enseñanza, vamos a ver qué diferentes tipos de sacerdotes había y cómo hoy día se aplica en el sacerdote actual, hablando acerca de los ministros, los ministerios que están ejerciendo hoy día. Bueno, vamos a entrar entonces rápidamente al tema. El primero de ellos es el sacerdote faraónico. ¿Qué era el sacerdote faraónico? Cuando Moisés llegó a Egipto, que el Señor lo mandó para que fuera a liberar al pueblo, lo primero que se encontró fue con una oposición y esa fue del faraón. ¿Por qué? Pues porque obviamente el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel porque para él le convenía. Los tenía como esclavos, haciendo sus ciudades, haciendo sus pirámides, haciendo sus esfinges, haciendo todo lo que hoy día ya conocemos como a lo mejor como ruinas. Pero ahí encontramos pues entonces que el faraón no dejaba ir al pueblo del Señor. Ese faraón, cuando Moisés llega precisamente, el Señor lo manda para hacer señales, maravillas, milagros a través de las plagas que él iba a enviar, pero inmediatamente salen sus sacerdotes también. Es decir, que ellos ya contaban con una orden sacerdotal. Y hoy día también eso se aplica en el pueblo del Señor actualmente. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver algunos puntos, algunas características. Faraón representa, pues, bueno, según lo hemos analizado y estudiado en la teología, representa a Satanás. Los egipcios representan a los demonios. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, que dentro de la iglesia también fíjese qué tremendo está esto, hay sacerdocios faraónicos. ¿Eso quiere decir de qué nos habla esto? De que cuando Moisés llega precisamente para empezar a hacer las plagas, inmediatamente salen ahí de Egipto, Faraón manda a traer a sus sacerdotes que empiezan a hacer las mismas señales, empiezan a hacer lo mismo, obviamente en menor escala, obviamente en poco, en corto, pero queriendo demostrar en ese caso Faraón que también ellos podían hacer lo que Dios podía hacer. Y esto encontramos aquí el primer punto, entonces, es imitar. Lo que el enemigo va a hacer, o los que precisamente motiva a hacer a muchos siervos de Dios que están en la iglesia, es a imitar. Por eso hay tanto pastor, tanto siervo de Dios que andan nada más imitando, tratando de hacer creer a la gente, a sus miembros, a sus adeptos, que pues ellos también tienen el poder, que ellos también tienen cosas que a lo mejor otros siervos de Dios que son más poderosos y que realmente están ejerciendo un sacerdocio genuino, tienen, y ellos tratan de imitarlo, y eso es algo muy tremendo porque hoy vemos mucha imitación dentro de lo que son las iglesias. No son originales, sino quieren simular, quieren aparentar lo que no son, lo que no tienen. Así como en este caso, esos sacerdotes faraónicos estaban queriendo de alguna manera imitar los milagros, que en nada se podían imitar los milagros que el Señor hace, pero ese tipo de siervos de Dios en sus iglesias tratan de imitar. ¿Para qué? Obviamente para que la gente vea pues que también ellos son siervos de Dios, o que están siendo usados por Dios, o que son poderosos en Dios. Y eso está delicado, porque aún incluso hoy día mucho satanismo ha entrado a la iglesia, y esto es por causa de los siervos que abren puertas para que el enemigo entre precisamente a trabajar. ¿Y cómo es esto? A través de la imitación. No es algo verdadero, no es algo genuino. Tratan de aparentar, tratan de demostrar lo que no son, lo que no tienen, el poder de Dios, porque el poder de Dios es muy diferente a hacer ahí unos cuantos encantos o adivinaciones. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en esto. En primer lugar, en la imitación tratan de hacerlo con encantos, ¿verdad? Es decir, el encanto tratan de encantar a la gente por medio de acciones, de conciertos, de artistas cristianos, eventos, shows. Tratan de alguna manera de imitar. Fíjense qué tremendo es esto. Incluso del mundo, porque aquí en este caso ya vemos que, acuérdense que Egipto representa el mundo, tratan de imitar en el aspecto del mundo. En este caso ya no es como que Faraón imitara, en ese caso el poder de Dios, sino el cristiano, el siervo de Dios trata de imitar más bien las cosas del mundo. Por eso es que la imitación no es algo correcto delante del Señor, porque es a través de encantos. Tratan de encantar a la gente, decir, a ver, mira hermano, véngase acá, porque acá nosotros tenemos esto, y acá va a venir el hermano fulano de tal,
va a venir el artista fulano de tal, o va a venir el grupo fulano de tal, o van a estar acá con nosotros, y vengas, y como que tratan de jalar a la gente, y la gente muchas veces como se deja llevar por los shows, por los encantos, ¿verdad? Aquellos encantos, pues obviamente se dejan ir sobre esos lugares, sobre esos pastores, esos líderes que desafortunadamente están obrando y actuando mal. Otra cosa dentro de esto que hacían los sacerdotes faraónicos eran los hechizos. Ellos hacían a través de sus hechizos, en primer lugar de los encantos, segundo de los hechizos, hacían ahí precisamente, ¿qué son los hechizos? Precisamente es someter a alguien por medio de un brebaje, fíjense, de remedios mágicos, es someterlo a su voluntad. Entonces, a través de muchos siervos de Dios hoy día están hechizando a la iglesia, están hechizando a la gente que está en sus congregaciones. ¿Por qué? Porque tratan pues de impresionarlos, de impactarlos, pero a través de la imitación, a través de encantos, de hechizos, mucha gente está hechizada de alguna manera, está encantada con los siervos, dicen, oh, ese siervo, qué hermoso habla, qué hermoso pedir, cómo se expresa, cómo está preparado, ¿verdad? Y son nada más, a lo mejor, imitaciones, encantos, hechizos que está haciendo el siervo de Dios, ilusionando a la gente para que la gente esté ahí a través de engaños, de mentiras. Fíjese qué tremendo es esto, porque cuántas iglesias hoy día están ejerciendo un sacerdocio faraónico dentro precisamente de la congregación, sin que la gente se dé cuenta, porque la gente está enajenada, está encantada, está hechizada con el siervo, lo adoran, lo admiran, lo tienen, como que, oh, ese siervo, no, nada que ver con aquel, ni con el otro, ni con aquellos, no, eso no sirven para nada. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos habla precisamente que están ejerciendo un sacerdocio faraónico. ¿Por qué? Porque quieren llevarse la gloria a ellos, quieren llevarse el reconocimiento a ellos, quieren llevarse el honor a ellos, y no se lo dan a Dios, no se lo atribuyen al Señor, sino que ellos son los que supuestamente son los excelentes, los mejores, y eso está muy grave, esa situación. Otra cosa que a través de esto ya se empieza a manejar también es la brujería. En este caso, la brujería son conocimientos, ideas o prácticas o técnicas que se emplean para dominar la voluntad de una persona. Fíjense qué tremendo, ¿eh? O sea, cómo muchos siervos de Dios dominan a las personas a través de ¿qué? De sus ideas, de sus prácticas, de lo que se practican dentro de la iglesia, de lo que emplean precisamente sus conocimientos y todo aquello, ¿verdad? Para tener encantada la iglesia, para tener hechizada la iglesia, para tener embrujada la iglesia. Y esto nos habla también que hay mucho, ya hoy día, mucho satanismo dentro de muchas congregaciones que dejan entrar precisamente a través de esto, a través de la adoración al siervo, a través de la proclamación al siervo, dejan entrar precisamente espíritus malignos que estén controlando muchas congregaciones. Hay que tener cuidado entonces con la imitación y el sacerdocio faraónico, porque esto es algo muy grave, muy terrible. Entonces, en primer lugar, empezaron a querer imitar a aquellos sacerdotes de Faraón, lo que Moisés en este caso hacía juntamente con Aarón, ¿verdad? Otra cosa que vemos también ahí es la rebeldía. Acordémonos que Faraón era un hombre rebelde, era un hombre que no quería dejar ir al pueblo, se resistió, a pesar de que vio maravillas, señales, milagros, las plagas, todas aquellas cosas, hermano, que incluso devastaron todo Egipto, aún así su corazón era rebelde. ¿Cuántos siervos de Dios son rebeldes al Señor? Eso pareciera como algo incongruente lo que estoy diciendo, así como un siervo de Dios rebelde, pastor. Eso no puede ser, eso lo aplicamos a la iglesia, a los hermanos de la congregación. Ahí sí hay muchos rebeldes, ¿no? Pero aún a siervos rebeldes, ¿por qué? Porque se resisten a oír la voz de Dios, porque ellos dicen, yo voy a hacer aquí las cosas a través de encantar a la gente, a través de fascinar a la gente, lo voy a hacer así, no voy a dejar que el Señor obre ni nada, ¿no? ¿Para qué dejar ese tipo de cosas? No, yo voy a hacer las cosas aquí como yo pienso, como es mi idea, tal vez como me enseñó mi líder, mi pastor, y a lo mejor traen conceptos pasados, conceptos atrasados, y precisamente eso no los deja ser obedientes al Señor, no los dejan fluir por la voz del Señor, no dejan que el Señor les hable, aunque ellos dicen, Dios me habló y Dios me dijo y todo, pero realmente no es así, porque están actuando en una rebeldía contra el Señor, y eso es algo terrible, porque imagínense resistirse contra el Señor, es lo más terrible que puede haber. En cuanto a la rebeldía también, pues no oyen a la voz de que muchas veces les envían. El Señor a veces envía profetas, a veces el Señor envía personas, ¿verdad?, que hablan y que dicen, ¿verdad?, así dice el Señor, y dicen, no, eso
eso no es para aquí, no es para nosotros, eso es para otra congregación, o no es así. No, hay que estar sensibles a la voz de Dios, orar al Señor. Si en un momento determinado alguien llega o alguien viene con alguna palabra, con algo, decir, vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor muestre. Si esto es de parte de Dios, pues el Señor va a mostrarnos, va a hablarnos, porque tenemos que ser sensibles a la voz del Señor, no ser rebeldes a la voz del Señor. En este caso, Faraón fue rebelde a la voz de Moisés, a pesar de que Moisés vino y con señales, con milagros, con prodigios, le enseñó, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, que él dejara salir al pueblo. Se rebeló y dijo, no voy a dejarlo salir y no lo voy a hacer así, y aquí va a estar porque yo quiero que esté. Qué terrible está esto. En cuanto a la rebeldía, también se resisten a obedecer. Imagínense, 10 veces llegó Moisés a hablar con Faraón y las 10 veces lo rechazó. Eso es algo terrible, ¿no? Porque si a veces vamos a rechazar algo o alguien que viene con una palabra de Dios una vez, es terrible. Imagínense 10, va a ser algo más terrible todavía. Y hay que tener mucho cuidado con la rebeldía. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Si alguien viene con una palabra, con algo de parte del Señor, dice, ¿sabe qué, pastor? El Señor me dio esta palabra, o el Señor me habló acerca de esto. Amén, pues vamos a orar. Si es de Dios, pues gloria a Dios, vamos a hacer lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en el nombre de Cristo. Pero también, ¿verdad? Si no es de Dios, pues también no dejar de entrar ningún otro tipo de cuestión a la iglesia, porque ahí es donde está el cuidado que debe tener el pastor en cuanto a este tipo de situaciones, de circunstancias. Otro punto que encontramos aquí precisamente en lo que son los sacerdocio faraónico, encontramos también que Faraón, juntamente pues con todo su ejército y con todos sus sacerdotes y demás, no quería dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque los tenía esclavizados. Eso es algo muy importante, porque fíjense, muchos siervos de Dios tienen a su gente esclavizada allí en la iglesia. Yo he oído incluso de pastores que les han dicho a su gente, si ustedes sí llegan a salir de esa congregación, van a ser malditos, van a estar malditos, van a estar bajo maldición, les va a ir mal y Dios no va a estar con ustedes, Dios se va a alejar de ustedes, ustedes tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí el Señor los puso, aquí nacieron, y les empiezan a decir una serie de cosas que la pobre gente pues está ahí espantada, diciendo, no, es que si yo me salgo de la iglesia, si yo me voy de la congregación, me va a ir mal, y no, yo no quiero que vaya mal, a lo mejor me voy a morir o va a pasar algo. Qué terrible está eso, ¿no? Porque esos siervos de Dios esclavizan a la gente a través de amenazas, tienen a la gente espantada, tienen a la gente subyugada, como en este caso Faraón tenía a la gente subyugada y dijo, no, aquí van a estar y van a hacer lo que yo quiera, y aquí van a estar hasta que yo quiera. Qué tremendo está eso, ¿no? No con eso estoy promoviendo la rebeldía a salir de la iglesia o a irnos de la congregación, no, sino que muchas veces el Señor tiene propósitos para nosotros, y a lo mejor el siervo de Dios en el que está ahí, pues ya no tiene más visión, ya no tiene más capacidad, y a lo mejor a veces tenemos que salir precisamente, a lo mejor el Señor nos llama, ¿verdad? Para ejercer un ministerio grande, para ejercer algo de parte de Dios. Y pues estando ahí con esos faraones, pues ¿cuándo vamos a salir? A mí me tocó hace muchos años una experiencia así, y fue algo terrible realmente. Ahora que analizo y ya veo a la luz de la palabra de Dios, digo, qué tremendo es tener pastores faraones. Yo cuando a veces la gente me dice, pastor, fíjese que me quiero ir a la congregación, o esto, o lo otro. Claro, hermanos, oremos al Señor, y si usted está esto en la voluntad del Señor, adelante, hermanos, yo no me tengo por qué oponer, porque si el Señor te va a llevar a otro nivel, el Señor te va a llevar a algo más grande, a algo más glorioso, adelante, hermano, crece y desarróllate. Pero no te vas a ir a la congregación para ir a perderte, o para ir a estar peor, o para ir hacia abajo, no, te vas a ir, pero para ir para hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero y deseo de tu vida. Pero hay muchos pastores que no, dicen, ¿cómo vas a permitir eso? No, aquí tienen que estar, ¿verdad? Y eso es algo terrible, porque tienen al pueblo de Dios esclavizado ahí, como dice el libro de Jeremías, capítulo 23:1, dice ahí, que destruyen a mi pueblo, dice el versículo ahí, ¿verdad? Hay de aquellos pastores que destruyen, dice ahí, que destruyen, que descarrían, dice ahí, a mis ovejas. Esto es algo terrible, hermanos, porque imagínense, como un pastor, fíjense cómo a veces uno dice, esto está contradiciéndose el pastor. No me estoy contradiciendo. La misma palabra lo dice. El Señor dijo, hay de ustedes pastores que descarrían a mi rebaño, que descarrían a mis ovejas, que destruyen, dice otra versión, a mis ovejas. Imagínense, o sea, Dios no se puede equivocar. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Destruyendo al rebaño, ¿verdad? Descarriando a las propias ovejas, cuando tenemos que precisamente juntarlas, cuando tenemos que acarrearlas al Señor, llevarlas al Señor. Muchos pastores lo que hacen es descarriarlas. ¿A través de qué? De ejercer
sacerdocio faraónico en la congregación. Qué terrible está eso, ¿no? Y otros más humillando a la gente. ¿Cuántos pobres hermanos están ahí siendo humillados por pastores que les dicen, usted eso, usted acá y el otro, y mucha gente está hasta humillada? Fíjense qué terrible es esto. Mucha gente es humillada por los pastores, es sobajada por los pastores. Los pastores como que tienen a la gente ahí debajo del pie, y eso no nos mandó el Señor, porque es un pueblo santo, es un pueblo especial, dice la palabra. Lo que el Señor nos puso a nosotros, hermanos, no es gente nada más ahí que digan, pues esto, lo otro, aquello. No, es un pueblo, y es un pueblo de Dios, no es de nosotros, le pertenece al Señor. Y hay que tener cuidado, mis queridos siervos del Señor que me están escuchando, no ejerzan ese sacerdocio faraónico en la iglesia. Den libertad, el Espíritu de Dios va a dar libertad, y la gente que va a estar ahí va a estar porque realmente está llenándose, realmente está creciendo, realmente, pero nosotros tenemos que ser un buen sacerdocio y no ser sacerdocios faraónicos. Otro punto más que vamos a ver precisamente acerca de los diferentes tipos de sacerdotes es el sacerdocio madianita. ¿Qué es el sacerdocio madianita? Eso nos lo habla en Éxodo capítulo 18, del verso 13 al 17. Allí encontramos los versículos del sacerdocio madianita. Dice que cuando Moisés salió de Egipto, parece que ahí estaban los sacerdotes egipcios, cuando él sale de Egipto llega a un lugar que se llama Madián. Ahí estaba un hombre que se llamaba Jetro, que era sacerdote de Madián, ahí lo dice claramente. Es decir, que también ellos ya ejercían un sacerdocio. Tanto en Egipto ya ejercían un sacerdocio, como también en Madián ejercían un sacerdocio. Pero ninguno de esos era un sacerdocio divino, un sacerdocio de Dios. Eran sacerdocios conforme a sus preceptos o a sus conceptos de cada uno de sus pueblos. Pero bueno, en este caso encontramos pues a Jetro, y encontramos que Jetro, ¿verdad? Precisamente, él solamente llegó, ¿verdad? Con Moisés. Dentro de este sacerdocio madianita estaba Jetro, que fue después el suegro de Moisés, que también se llamaba Reuel. Y fíjense qué tremendo, porque este hombre ya era sacerdote, en este caso de Madián. Pero dice que cuando Moisés regresa y saca al pueblo de Egipto y se vaya al desierto como el Señor lo manda, y empieza a ejercer ahí en el desierto el sacerdocio, antes de que empiece a ejercer el sacerdocio, lo visita su suegro, ¿verdad? Lo visita y le dice, bueno, pues, y empieza a ver, empieza a juzgar. Fíjense, como él ya era sacerdote, se consideraba sacerdote, él era sacerdote ahí de su religión, de su secta, pues él empieza a juzgar a Moisés. Este es un problema hoy día, que hay muchos siervos que empiezan a juzgar. En vez de apoyar, de ayudar, empiezan a juzgar. No, es que ese hermano está mal, no, que ese pastor está mal, no, que esa iglesia está mal. Y muchas veces hasta se lo dicen a su gente, no, ni se vayan a ir a ese lugar, o no vayan a ir a ese lugar, porque allí está mal, ahí está. El Señor no nos mandó en ningún momento a juzgar a nadie. A nadie nos mandó el Señor a juzgar. Al contrario, a hacerle bendición, ayudar, apoyar, a sacar adelante a aquellos siervos de Dios que a lo mejor están mal, hacerles ver, como por ejemplo a través de esta enseñanza, tú te vas a dar cuenta a lo mejor cómo está tu ministerio, cómo está tu sacerdocio, y a lo mejor para que recapacites y digas, Señor, perdóname, ¿no? Si he estado cayendo en el sacerdocio faraónico, o en este que vamos a ver de Marianita, perdóname, Señor. Esa es la finalidad de esta enseñanza. No la finalidad es de juzgarte, o atacarte, o condenarte, no. Dios nos libre de hacer ese tipo de cuestiones, no. La finalidad es darnos cuenta, analizar nuestras vidas y darnos cuenta de dónde estamos parados, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, y ahí recapacitar, reaccionar, arrepentirnos y empezar a caminar ahora sí ya bien por la derecha, seguir en el adelante en el nombre del Señor. Entonces estos son los que juzgan, solo ven los errores, las fallas, solo les encanta estar viendo errores y fallas en la vida de los siervos de Dios, y Dios no nos mandó a juzgar. Otra cosa que nos habla también esto es que ellos lo hacen humanamente, todo lo quieren hacer humanamente. Acuérdense que en este caso Jetro, pues llegó como Moisés y dijo, no, mira, te estás desgastando mucho, no hagas así eso, estás mal, ¿no? Así no se debe de hacer. Pon ahí de cientos, de millares, y empezó a darle consejos ahí, ¿no? Como diciendo, para que tú no te desgastes, pues tú hazle así, mira, pon así, pon acá, pon a eso, pon. Pero ese consejo no era de Dios. Ese consejo no lo mandó el Señor, en ese caso a Jetro, para que le diera ese consejo a Moisés. No, fue algo que Jetro pues dio en ese momento, porque ni siquiera pues él era líder de miles de millones de personas, ¿no? Como en ese caso de Israel. Pero ahí se le vino la idea, mira, ¿por qué no haces esto? Y en este caso hay que tener cuidado con esas personas que a veces hablan todo humanamente.
Hay muchos siervos de Dios que pues se rodean de gente, ¿verdad? De hermanos, hermanas que llegan, pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? ¿Por qué no hacemos un show? ¿Por qué no hacemos un evento? ¿Y por qué no hacemos el otro? Y mira, aquí recaudamos ofrendas y esto a través de esto y a través del otro. Y mira, ¿por qué no? Y se dejan guiar por consejos humanos, no por consejos e instrucciones divinas. Eso fue lo que le pasó a Moisés, porque en ese caso Jetro dijo, no, todas las cosas así, mira, como yo te voy a decir y te van a resultar. Todo lo ven desde el punto de vista humano, no es espiritual, no es algo de parte de Dios. Si tú necesitas, dile, Señor, aconséjame, guíame, ¿qué debo de hacer, Señor? O envíame a alguien de parte de ti, no de parte del mundo que me venga a aconsejar. Hay mucha gente que incluso del mundo anda dando los consejos a los pastores. Incluso muchos pastores andan buscando, hay coach o gente ahí del mundo para animarse, para ver cómo hacerle, para ver el otro. No, nada tiene que ver el mundo con nosotros y menos con los siervos de Dios. Nada tiene que ver. Sí, por eso el Señor dijo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que nosotros tenemos que basarnos al proyecto, al plan que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, para la congregación, y no buscar las cosas humanamente hablando. Otra cosa que también nos habla el sacerdocio madianita es que en este caso no hacen nada. O sea, ellos vienen y dicen, haz esto, haz el otro, haz aquello, haz allá, haz acá, pero no hacen nada. ¿Y cuántas veces también nos rodeamos de gente, de los sacerdotes, que la gente está ahí, no, mira, es que el pastor no hace nada, es que el pastor esto, es que el pastor el otro, y está ahí la gente, ¿verdad? Y con los siervos del Señor. No, hay que tener cuidado de ese tipo de hermanos o de ese tipo de gentes o de ministros que pues se supone que deben de meter en las manos en oración. Se supone que si estoy viendo que hay necesidad en la iglesia, se supone que si estoy viendo que hay necesidad en la obra, tanto en lo espiritual, en lo material, en lo económico, qué sé yo, pues voy a meter las manos también yo. Si el Señor me da la gracia, si pues aquí está, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? No le vengo a aconsejar lo que haga, no le vengo a aconsejar lo que usted tenga que hacer o cómo lo tenga que hacer, sino le vengo a decir, aquí está mi mano, aquí están mis dos manos, ¿verdad? De hecho, y voy a apoyar en lo que usted me diga, en lo que usted me requiera. Aquí estoy, pastor, cuente conmigo, aquí estoy. Ese es precisamente un sacerdocio genuino, verdadero. Ese tipo de gente que nos rodeamos de sacerdotes que hay en la iglesia y que en vez de apoyar, en vez de estar metiendo las manos, están nada más juzgando, están nada más viendo errores, las fallas, y a ver qué hace, a ver qué no hace, a ver qué esto, a ver qué dice, a ver qué no dice. Ese es como tener un demonio ahí en la iglesia. Porque ese tipo de personas, hermanos, imagínense, en vez de ser hermanos, en vez de ser gente que apoye, en vez de ser sacerdotes que estén ahí colaborando, participando, están nada más ahí para juzgando sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no meten las manos. Otra cosa que también nos habla el sacerdocio madianita es que se creen ser sabios. Y dice ahí Romanos capítulo 1, dice, Romanos capítulo 1, verso 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Fíjese qué tremendo, porque muchos sacerdotes que están en la iglesia o que hay en la iglesia se creen muy sabios. Y no, es que yo amé al Señor esto, yo ya tengo tantos años, o yo llevo muchos años en el ministerio, o llevo, no sé, X cosa, y piensan que son sabios, pero realmente no son sabios, son necios. ¿Por qué? Porque precisamente lo quieren hacer todo en base a sus conocimientos, no en base a lo que el Señor dice, no en base a lo que el Señor manda. Porque acuérdense que entonces después el Señor ya le dio el proyecto a Moisés del tabernáculo y ya le diseñó bien el plan y le dijo cómo tenía que hacerlo, qué tenía que hacer, qué instrumentos tenía que tener, cómo iba a ser el sacerdote, qué iba a ser el sacerdote. Ya después el Señor le dio bien exactamente los planos del tabernáculo, fíjense, pero no fue a través de Jetro, no fue un consejo bueno el de Jetro, porque Dios no lo envió. Él fue de su propia cuenta, como hoy muy día muchos sacerdotes están ahí tratando de aconsejar humanamente hablando, y no debe ser así. Busquemos siempre el consejo divino, el consejo del Señor. Y última cosa dentro del sacerdocio madianita es que Dios nunca va a avalar ese tipo de cosas humanas, ese tipo de consejos o conceptos humanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, porque si nosotros esperamos un consejo humano, pues la gente va a decir, no, pues no la vas a hacer, no vas a prosperar, no vas a salir, no esto, no el otro, y siempre va a haber a lo mejor cosas negativas, pero no debe de ser así, al contrario, ¿verdad? Que nos rodeemos de gente que esté dispuesta. Yo cuando empezamos la construcción acá del templo que tenemos, pues yo decía, Señor, tú vas a ayudarnos, vamos a empezar. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo no tienes dinero? ¿Cómo le vas a hacer? Estás malo. Alguno me llegó a hacer, estás loco, estás loco, ¿cómo es posible que... No, es que no hay dinero, ¿y cómo se va a hacer? Y vas a dejar todo ahí tirado y a medias,
y esto. Y dije, no, porque el Señor está con nosotros, porque el proyecto el Señor a mí me lo dio, a mí me dijo, vas a hacer esto y yo lo voy a hacer, porque el Señor me lo dijo, no por un concepto humano, ¿no? Y los humanos que estaban ahí, que me rodeaban, algunos de ellos me estaban, no, es que estás mal, es que no es posible, es que cómo, y es que acá, y es que allá, y no hay, y de dónde, y cómo. Bueno, hermanos, cuando algo viene de parte de Dios, cuando un sacerdocio es genuino, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios va a meter las manos allí en su obra, porque acuérdense que la obra no es del hombre, la obra no es del sacerdote, la obra es de Dios, y Dios va a obrar de una manera grande y poderosa y maravillosa. Por eso, mis queridos hermanos sacerdotes, no tengamos cuidado de no caer en un sacerdocio faraónico, en un sacerdocio madianita. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque es algo terrible caer en ese tipo de cuestiones, porque no es el sacerdocio que Dios estableció. Años después ya vino entonces el verdadero sacerdocio, que fue el sacerdocio arónico, fue ese sacerdocio el que Dios instituyó y el que Dios dijo, este sí lo voy a avalar. Pero esos otros dos sacerdocios no eran avalados por Dios, al contrario, Dios les hacía, no sigan eso, desechan todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no es algo que venga de parte de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, tengamos cuidado y procuremos siempre conservar un genuino sacerdocio. Eso lo vamos a ver hasta el final. Ahorita estamos viendo algunos tipos de sacerdocios que hay y que se ejercen. Bueno, aquí finalizamos la clase. Bueno, ahora lo que voy a dejar de tarea es que me investiguen en la Biblia qué otro tipo de sacerdocios había precisamente y me los escriban, ahí me lo manden por WhatsApp y me digan algunas características que tenían ese tipo de sacerdocios que están ahí en la escritura. Y de aquí 8 días primero vamos a ver los demás tipos de sacerdotes que hay, que había y que sigue habiendo, que sigue ejerciéndose hoy día en la iglesia, desafortunadamente. Aunque hay que cambiar, hay que corregir para la gloria de Dios. Bueno, pues escríbanos ahí en nuestras redes sociales, ahí va a aparecer por ahí el WhatsApp, va a aparecer el Facebook, va a aparecer el Twitter, el Instagram. Escríbanos, denos ahí una palabra, pues algo ahí que nos motive también a nosotros, no que estemos desmotivados, ¿verdad? Sino que también nos siga motivando a seguir adelante. Denos ahí pues algún like también, suscríbanse ahí al canal para que pues YouTube les esté avisando. Suscríbanse, denle a la campanita que está ahí precisamente y también denle like porque esto pues va a ayudar a que el ministerio vaya creciendo también en este rubro que es pues las redes sociales. Entonces no se olviden de esto, mis queridos, echémosle ganas, adelante, esfuércense, no desistan, seamos unos buenos y genuinos sacerdotes. Esos sacerdotes que Dios está buscando hoy día son los que tenemos que ser cada uno de nosotros. Así es de que ánimo y adelante, no se me desanimen, al contrario, vamos a corregir, vamos a cambiar, vamos a avanzar para la gloria del Señor, sabiendo, como dijo el apóstol Pablo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor, Dios lo va a recompensar de una manera grande y maravillosa. Así de que ánimo, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, esperando que pues sigan adelante en el nombre del Señor y ahí estamos con ustedes. Bendiciones a todos. Amén.